Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Cristina, si no me conocéis soy ilustradora y diseñadora gráfica y hoy vamos a hacer un pequeño vídeo review de la Huion Canvas 24 Plus. Primero de todo quiero dar las gracias a Huion por haberme hecho llegar este producto y poder hacer esta review, y también os quería decir que para hacer esta review he estado probando esta tableta durante varias semanas, haciendo un trabajo regular que cualquier ilustrador puede hacer, ya sea para ilustrar trabajos para clientes, trabajos para encargos o para hacer trabajos propios por diversión. Entonces también la he utilizado como pantalla para ver vídeos, la he utilizado para jugar. Como veis, he hecho vida regular con esta tableta y si queréis saber mis conclusiones y queréis saber si vale la pena o no comprarla en comparación con otros modelos de la misma marca de este mismo tamaño, tendréis toda la información al final del vídeo. Lo primero de lo que os voy a hablar es de la pantalla. La Canvas 24 Plus tiene un cristal antideslumbrante con laminación completa. Normalmente en otros tipos de tabletas que no tienen este tipo de laminado, siempre ahí se ve como un espacio entre lo que es la punta del lápiz y lo que es la tableta. Entonces, en este caso, ese espacio se reduce muchísimo y por tanto la sensación es que estás dibujando como si fuera un papel, básicamente. También es importante decir que la resolución es 2K. Eso me parece muy importante en tabletas de este tamaño, tanto en tabletas más pequeñas como 16 pulgadas o 13, 14, como son tan pequeñas no vas a notar mucha diferencia si es HD o si es 2K, pero en tabletas grandes de este tamaño, 24 o 22 pulgadas, sí que creo que es necesario que sea más de HD, o sea, más de Full HD. Yo le doy un 10 a que sea 2K porque para mí me parece muy importante que cuando estás dibujando no aprecies los píxeles de la pantalla y bueno, quieras que no, pues todo sea un poquito más borroso porque es más grande. Y en definitiva creo que, como os he comentado, si vais a compraros una tableta de 24 pulgadas o 22 pulgadas, como mínimo que sea 2K. Con el soporte integrado de la Canvas 24 Plus vas a poder trabajar con una angulación de 178 grados. Esto quiere decir que vas a poder trabajar muy horizontal o muy vertical, y eso también es de agradecer, porque en mi caso, que me gusta mucho trabajar en vertical por temas de dolores de espalda, me parece muy práctico y muy útil que pueda haber la misma calidad de imagen independientemente del grado con el que vaya a trabajar. Hablando de otros modelos de la misma gama de 24 pulgadas, la Canvas 24 normal no es cristal laminado, por lo tanto sí vamos a tener ese espacio que nos va a producir el paralaje, que no tiene por qué ser muy exagerado, no lo he probado, pero bueno, normalmente al tener ese espacio o al no ser laminada siempre vamos a tener un poquito más de paralaje que en pantallas que son laminadas. En cambio, con la Canvas 24 Pro vamos a obtener una pantalla de 4K, esta es 2K. Aparte es una pantalla QLED y además integra una función de HDR para mejorar el contraste. Por lo tanto, ese incremento de precio podemos decirlo que viene dado por las características de la pantalla. En cuanto a los colores, quiero mencionar que la tableta tiene 16,7 millones de colores, tiene un color gamut de 140% de sRGB y un 97% de NTSC. Comparado con el modelo normal, el modelo Canvas normal, Canvas 24 normal, que tiene 120% sRGB y 85% de NTSC, sí que podemos ver que hay una ligera mejora y que por tanto nuestra pantalla se va a ver muchísimo más brillante o con colores un poquito más saturados o más amplitud de color. Con respecto a la pantalla de la Canvas 24 Pro, es muy similar en cuanto al color gamut y al NTSC, pero tiene menos colores en comparación, porque la Canvas 24 Pro tiene 1,07 billones de colores. También tengo que decir que, como he dicho anteriormente, la pantalla de la Canvas Pro es QLED y la pantalla de la Canvas 24 Plus incluye la tecnología de los puntos cuánticos. Como veis, en cuanto a pantallas, yo creo que la Canvas 24 Plus estaría en un nivel intermedio entre la Canvas 24 y la Canvas 24 Pro, que yo creo que es el fin de esta tableta, no ponerse entre medias de esta serie de 24 pulgadas
ya que obviamente había mucha diferencia o hay mucha diferencia entre los dos extremos y hacía falta un medio que tuviese algunas características de la Pro, como puede ser los colores, el gamut y que tenga también el cristal laminado y luego también comparta cosas como que sea 2K igual que la Canvas 24. La primera impresión que tuve de la tableta en cuanto la saqué de la caja fue que la veo muy ligera, pero a la vez muy resistente. No sé si eso tiene sentido. Pero comparándola con otras tabletas que he probado y que he tenido, me parece que la línea pues, es mucho más ligera, es mucho más ponible en diferentes sitios, en espacios más reducidos. A ver, no os voy a engañar, es grande. La tableta es grande porque son 24 pulgadas, pero sí que es verdad que al no tener botones, al tener un soporte que es mucho más delgado que otras tabletas, pues hace que la línea se vea mucho más ligera y no se vea como un armatoste ahí puesto. El soporte, aunque haya dicho que es más fino y más ligero y no tan armatoste, tengo que decir que es muy resistente. He estado probando la tableta dibujando en diferentes ángulos. No he notado que la tableta se mueva ni nada de eso, así que estoy contenta con él. Aparte viene en la parte inferior como una goma que impide que se deslice, así que realmente el soporte me ha impresionado y me parece que está muy bien integrado y que hace muy bien su función. También quiero destacar que tiene 3 ranuras para ventilación y que mientras he estado trabajando con la tablet durante estas semanas no he notado especialmente un sobrecalentamiento. Aquí las podemos encontrar en los laterales, en la parte superior, así que creo que disipa muy bien el calor porque yo no he notado calentamiento ninguno mientras dibujabas, porque a veces incluso cuando dibujas y apoyas la mano en la pantalla, sobre todo donde está el conector a la corriente, es donde más calor se nota. Yo tengo que decir que no he notado absolutamente nada de calor en esta tableta y también tengo que decir que he estado trabajando en la habitación más calurosa de mi casa, sin aire acondicionado y sin ningún tipo de ventilador extra. Así que para mí eso es muy importante. Antes de pasar al siguiente apartado de esta review, os quiero comentar qué viene incluido en la caja de la Canvas 24 Plus. Lo primero y más esencial, el soporte. Siempre agradezco cuando los fabricantes incluyen soportes en las tablets. En este caso, incluyen el ST100A, que para mí es muy buen soporte para esta tableta. La verdad que, como os he comentado antes, lo veo muy resistente, se queda muy bien fijado a la superficie, al menos en las mías, que son madera. También viene incluido en la Canvas 24 normal y sí que es verdad que en la Canvas 24 Pro no viene incluido ese soporte porque la Canvas incluye unas patitas que se desplegan y por tanto tendríais que adquirir el soporte aparte. También se incluye el adaptador a la corriente, se incluye un cable 3 en 1 que básicamente es el que conectas, va conectado un USB-C a lo que es la tableta, solo que de la tableta sale un cable solo. Y ese cable se divide en tres cables. Uno es la corriente, otro es un USB que va conectado al ordenador, que es lo que manda la señal del lápiz, y luego aparte va conectado un HDMI, que es lo que da la imagen. Si tuviésemos un Mac, si yo tuviese un Mac o si tú tienes un Mac, yo no lo tengo, pero bueno, si tú lo tuvieras, podrías conectar tu tablet directamente con un cable USB-C a un USB-C en el Mac y aparte tendrías que conectar el conector de la corriente a la tableta. Aparte también incluye 10 puntas de recambio, un portalápices y la herramienta para sacar las puntas para cambiarlas. Y como no podía faltar, el guante, la guía de usuario y un pañito para limpiarla. Bueno, ha llegado el momento de mojarse y de deciros qué opino yo de esta tableta. En general me ha parecido una muy buena tableta, me han gustado los materiales, me ha gustado cómo se ve la pantalla especialmente, yo creo que es su fuerte. Me ha gustado trabajar con ella durante todo este tiempo porque no se ha calentado, no he notado ningún tipo de lag, no he notado que el lápiz tuviera pérdidas de conectividad ni nada por el estilo, o sea, me ha funcionado perfectamente. Incluso teniendo un ordenador viejo como el mío, que yo pensaba que no iba a poder soportar, bueno, sé que le iba a soportar porque ya tenía una tableta conectada ahí de 24 pulgadas, pero al estar grabando el proceso del vídeo que estuve haciendo para
para enseñaros aquí en este vídeo. Sí que habían pinceles que me iban un poco regular, pero no era por la tablet, o sea, porque no era el rendimiento de tableta, porque dependiendo del pincel funcionaba bien y si usabas otro no. Así que obviamente era mi ordenador y estaba a punto de fallecer ya. Y en general, pues la verdad que bien, he trabajado a gusto, he disfrutado mucho también viendo vídeos de YouTube, jugando también, o sea, creo que es una tableta muy versátil, que no solamente la puedes utilizar para dibujar, que básicamente es su función, pero también si la vas a utilizar como un único monitor, porque a lo mejor tu ordenador no soporta 2 monitores o lo que sea, también vas a quedar muy contento a la hora de consumir contenido, de ver películas, porque piensa que son 24 pulgadas, que es bastante grande, o sea, vas a ver películas, no, a ver, no voy a decir tamaño cine, pero sí que las vas a ver muy bien. Además, el contraste y los colores ayudan mucho que se vea muchísimo mejor, o sea, vas a consumir contenido con un aspecto visual mucho más enriquecido. En cuanto a si recomendaría esta tablet o no, la verdad es que sí, me parece una tablet que relación calidad-precio es excepcional. Incluso si vas a comprarte la tableta Canvas normal o la Canvas Plus, yo elegiría la Canvas Plus. De hecho, la diferencia de precio es alrededor de 100 euros, así que creo que por 100 euros más puedes tener algunos aspectos, pequeños cambios, sobre todo el cristal laminado, que creo que vale mucho la pena. Y hombre, en cuanto a la Canvas Pro y la Canvas Plus, pues obviamente dependerá si puedes permitirte gastarte 1.400 euros o 400 euros menos. Así que me parece un producto que está muy bien. Obviamente no es muy portable, por lo tanto va a ser una tableta que va a estar fija en un sitio. Sí que es verdad que puedes conectar tu móvil o tableta Android y trabajar en tus programas favoritos que tengas en el Android. Si estáis dudando entre diferentes marcas, yo realmente lo recomiendo, sobre todo por el cristal laminado, que me parece muy importante. Y, o sea, me parece una mejora a bien con respecto a las pantallas que no tienen cristal laminado, y espero que con este vídeo te haya ayudado a tomar la decisión de comprarte una tablet u otra. Voy a dejar abajo los links a las otras reviews de otros productos Huion que he hecho, por si acaso quieres echarle un vistazo. Y si te ha gustado el vídeo, espero que le des a like y te suscribas al canal. Y con esto, os deseo a todos una muy buena semana, un muy buen verano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!